Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ongi etorri, arratsaldeon guztioi. Muchas gracias a todos por haber venido a ver la charla de mariposas y de oasis de mariposas que nos la van a dar John Miguel y Marion Stephanie. Vale. Dos socios, buenos activos de los. Vale. Quería agradecer otra vez de nuevo a la biblioteca pública del barrio de la Chantrea y a sus trabajadoras también, Paque, Pili y Bea, pues que nos han facilitado bastante la tarea para las clases. Y nada, casco, mil gracias por haber venido aquí y empiece la lista. Buenas tardes a todos, arratsaldeon, mi nombre es John y llevo pues más de 10 años estudiando las mariposas y otros insectos de Navarra y particularmente de la cuenca de Pamplona porque es lo que tengo más cerca. ¿Y por qué las mariposas? ¿Por qué me han llamado las mariposas la atención más que otros seres vivos? Bueno, pues como nos pasa a casi todos, porque son bonitas, son llamativas y no nos olvidemos de su ciclo, que es muy conocido, de esos cambios drásticos que sufren a lo largo de la vida y todas las particularidades que tienen estos seres. Entonces, bueno, esta charla voy a comenzar introduciéndoos un poco en este mundo de las mariposas, desde lo más básico hasta la introducción a lo avanzado, vamos a decir. Y bueno, en primer lugar eso, haré una pequeña introducción al mundo de las mariposas y mi compañera Mario os va a hablar de un proyecto que se está realizando actualmente en el entorno de Berriozar, que es la creación de un jardín respetuoso con las mariposas, un jardín que atrae a mariposas u oasis de mariposas, que después comentaremos. Entonces, sin más dilación, pues comenzamos. En general, en esta charla vamos a ir viendo distintas cosas. Vamos a comenzar por los 3 primeros puntos, que es definir qué es una mariposa. Veremos que existen 2 grandes grupos de mariposas, el de las mariposas que vuelan de día y el de las mariposas que vuelan de noche, es decir, mariposas diurnas y polillas. Y veremos el ciclo biológico, que es muy curioso, y después la importancia. Las últimas secciones las veremos después de que Marion nos comente el proyecto del jardín u oasis. Bueno, ¿y qué es una mariposa? Bueno, pues todos sabréis que una mariposa es un insecto. ¿Y por qué decimos que una mariposa es un insecto? Porque tiene 6 patas, como todos ellos. Es un insecto, es un grupo de insectos que pertenece al orden de los lepidópteros. Los científicos llamamos a las mariposas lepidópteros. Y lepidóptero, la palabra lepidóptero viene del griego antiguo lepis, que significa escama, y pteron, que significa ala. Y es que estos insectos van a tener las alas recubiertas de pequeñas escamas, que a simple vista no son visibles, pero sí que si alguna vez habéis cogido una mariposa y se os queda el polvillo en las manos, pues eso serían las escamas de la mariposa. Aquí las podéis ver aumentadas. Y todas ellas se caracterizan, aunque va a haber excepciones, por poseer una espiritrompa, que al fin y al cabo es una boca transformada en una estructura muy parecida a una pajita. Así que solo van a ser capaces de alimentarse de alimentos en estado líquido. Existen 2 grandes grupos, como ya os he dicho, el de las mariposas diurnas, el de las mariposas que vuelan de día y por otro lado, el de las mariposas nocturnas o polillas, que son las que vamos a encontrar normalmente por la noche. Los científicos, ¿cómo les llaman a estos 2 grandes grupos? El grupo de los ropalóceros y el grupo de los heteróceros. En griego antiguo, de nuevo, ropalos vendría a significar maza y ceros, cuerno. Y es que en las mariposas diurnas las antenas acaban en una maza, es decir, acaban en un ensanchamiento. A mí siempre me han recordado las antenas de las mariposas diurnas a los alfileres, recuerdan a un alfiler. Comentaros también que, bueno, habrá excepciones y las veremos después, que no todas las mariposas nocturnas o sea que no todas las mariposas diurnas van a tener las antenas acabadas en una maza,
pero en general así va a ser. Heteróceros, que sería el gran grupo de las mariposas nocturnas u polillas, o polillas. Heteros, diferente, tendría que significar diferente, y ceros, cuerno. Y es que van a tener antenas de otra forma, que no van a ser antenas acabadas en una maza como ocurre en las mariposas diurnas. Aquí podéis ver un ejemplo, pues en este caso son unas antenas más complejas, ¿no? Unas antenas emplumadas, que les llamamos, que recuerdan a plumas. Bien, esos serían los dos grandes grupos. En cuanto al ciclo biológico, bueno, pues todo comienza cuando el insecto adulto, que el insecto adulto en el grupo de los lepidópteros va a ser la mariposa, la que vemos volar por el campo, pone los huevos en una planta. Esto es muy curioso porque cada especie de mariposa va a poner los huevos en una planta diferente. Así que haya una planta en un lugar, una especie de planta en un lugar, va a determinar las especies de mariposas que haya en ese sitio. De ese huevo que coloca la mariposa en la planta va a salir una oruga, que sería el estadio juvenil de la mariposa. Una oruga, al fin y al cabo, es la cría de una mariposa. Y la oruga es la que se va a alimentar de la planta sobre la que la mariposa ha puesto el huevo. Cuando la mariposa ha crecido todo lo que tenía que crecer, se convierte o se transforma en una crisálida, que es una fase estática, en la que no hay movimiento. Y en esta fase, en el interior de esta estructura que llamamos crisálida o pupa, van a ocurrir ciertas reacciones bioquímicas que van a convertir el cuerpo de la oruga en una mariposa. Como veis, pues el cambio es muy drástico a lo largo de la vida. Bien, la importancia. Bueno, las mariposas, como muchos otros insectos, son muy importantes. Y es que realizan labores tan importantes como la polinización. Os he comentado que las orugas, el estadio juvenil de las mariposas, se alimenta de plantas, de hojas, de frutos, normalmente de hojas. Y los adultos se van a alimentar, las mariposas se van a alimentar del néctar que encuentran en las flores, es decir, de una sustancia líquida y azucarada que está en las flores y que precisamente las flores la producen para atraer a insectos. Bueno, al acercarse a las flores en busca de néctar, se van a llevar granos de polen pegados en el cuerpo y esa mariposa, cuando visite otra flor, la va a polinizar, así que contribuyen a la reproducción de las plantas, como muchos otros insectos, no son los únicos. También van a ser alimento de otros animales, de hecho muchas orugas van a dar de comer a las aves. Las arañas se van a alimentar de las mariposas que caen en sus telas, así que bueno, como pasa en la naturaleza, pues van a ser presa de otros seres. Por otro lado, las orugas, os he comentado que se alimentan de ciertas especies de plantas, así que van a ser capaces de controlar las poblaciones de plantas también, de que no crezcan más de la cuenta. Y lo más importante, bueno, lo más importante quizá para nosotros o lo que sentimos, ¿no?, cuando vemos una mariposa, y es que son tan bonitas que disfrutamos con su presencia, ¿no? ¿Qué sería de un prado en primavera sin el punto de color de las mariposas, ¿no? Perdería su gracia. Bueno, entonces pasaremos a ver las amenazas después de que Marion nos explique el proyecto del jardín de mariposas que se está llevando a cabo en Berriozar. Hemos visto que son muy importantes, entonces lo que queremos hacer allí es fomentar que las mariposas estén presentes y que puedan seguir realizando las labores que hacen en la naturaleza. Sobre todo en medios urbanos donde ya hay muy poca planta adecuada para las mariposas. Entonces, bueno, pues fomentar su conservación en estos lugares es importante. Entonces, Marion, cuando quieras. Yo soy Marion Izunovsky, y yo voy a hacer una pequeña introducción al jardín de mariposas que estamos actualmente realizando. Llevamos ya realizando este jardín, yo creo que más o menos aproximadamente ya 2 años. Si alguien tiene otra medida del tiempo, que me corrige.
Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿qué necesito para hacer una oasis de mariposa, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en la idea. Entonces, primero necesitamos una fundadora o un fundador o gente que tiene interés, porque al final es una iniciación de un jardín que no está soportado en primer lugar por gente especializada, por gente es voluntario. Entonces, primero una persona o un grupo que piensa en esto. Luego empezar en la idea, cómo podríamos crearlo, ¿no? ¿Qué idea tengo? ¿Cómo puedo realizar esa idea? Y luego crear un grupo, ¿no? Un grupo que tiene diversos talentos. En ese grupo al final hay gente que sabe de artrópodos, de mariposas, de botánica, de cómo organizo colaboradores, cómo puedo conseguir participación ciudadana, gente que sabe trabajar formal, es decir, hacer instancias en la cuenca de Pamplona, a algún pueblo que puede interesar, deberá tener un grupo de unas personas voluntarias que crean esa oasis, entonces gente que sabe cómo hay que hacer una instancia, buscar una ubicación y luego tener ganas, porque 2 años haciendo un jardín ya hay que tener ganas si lo haces voluntario, ¿no? Hay que tener constancia y hay que avanzar en primer lugar. Entonces, este grupo empezó a realizar diferentes tareas y al final poner las manos a la obra, como quien dice, es primero buscar un lugar, ¿no? Entonces, hablar con ayuntamientos, y los ayuntamientos no siempre están abiertos, y hola, qué bueno, ahora venís vosotros y podéis crear una oasis, sino generalmente las puertas están bastante cerradas. O eso era, por lo menos en esta experiencia. Entonces hicimos varias instancias y al final conseguimos que nos han escuchado en Berriozar. Entonces, la oasis que estamos realizando está en un paraje en Berriozar, entre el núcleo urbano y las faldas del Escava. Entonces, luego hay que aprender sobre las mariposas, porque tenemos diferentes niveles y no todo el mundo tenía el nivel que tenía yo o tenían otros en el grupo. Entonces, aprender sobre las mariposas, qué mariposas tenemos aquí, y cuáles son las mariposas de verdad tienen ganas de acercarse a un pueblo, a una ciudad o a un núcleo urbano, porque no cualquier mariposa vuela hasta allí. Gracias a Dios sabemos, hay mariposas migratorias y llevan 1000 kilómetros y miles de kilómetros para desplazarse. Pero en este caso, la mayoría de las mariposas, o una gran parte de las mariposas que tenemos en esta cercanía no van a las ciudades, son unos cuantos. Entonces seleccionamos esas mariposas que podían venir y aprendimos qué planta está asociada a cada mariposa. Entonces seleccionamos las plantas, seleccionamos listas, trabajamos listas gigantescas, ¿no? Donde tenemos toda la información, dónde podemos encontrar la planta, cómo es el funcionamiento de la planta, qué tengo que buscar de la planta para multiplicarla. Y así, ganando información, todas ganamos mucha información trabajando juntos en esta idea. Al final hemos realizado un plan de acción, ¿no? ¿Cómo podemos seguir adelante? Ya tenemos un lugar, una ubicación, ya tenemos todas unas determinadas conocimientos. ¿Y cómo vamos adelante con esto? Primero hemos pensado, vamos a diseñarla. Diseñar un oasis para ver un poco cómo puede ser, qué tamaño puede tener, con este grupo, qué podemos realmente resolver, ¿no? Porque luego fuimos a salidas, conocimos otros oasis de mariposas, por ejemplo, fuimos a Salburúa, está en la cercanía de Vitoria, hay una oasis de mariposas de 1000 metros cuadrados y pensamos, 1000 metros cuadrados para un grupo de 10 personas quizás es un poco mucho, ¿no? Quizás demasiado grande. Luego nos hemos familiarizado con Siringia, la asociación que ha hecho realizar hasta fecha unos 300 oasis mariposas en España, en diferentes lugares, también aquí en la cercanía, también ha ayudado, en Motilva hay una. La última vez cuando la hemos visitado no estaba en mejor estado y actualmente no sabemos si se mantiene, pero Siringia también ha trabajado en la cuenca de Pamplona. Y luego hemos hecho como cursillo, porque es importante si trabajamos en inglés tener una plataforma
donde podíamos trabajando todo, subir nuestra información para que esté al alcance de todas que estamos dentro del grupo, ¿no? Es decir, las listas que hemos elaborado, los planes que hemos hecho, las reuniones, todos los apuntes están ahí en nuestra plataforma y cada uno ha aprendido a utilizar esa plataforma porque no teníamos juntas el mismo nivel para trabajar como con Google, con el OneDrive, y hay que aprender la plataforma para todos tenemos ese alcance. Y luego hemos realizado un calendario para saber, porque claro, nuestra oasis de mariposas está en secano, entonces no tenemos un riego que les apoye. Y luego estamos adaptados a la naturaleza. Entonces teníamos que hacer un plan, cómo podemos ir adelante, en qué época tenemos que hacer qué trabajo, para realmente llevar a cabo la idea. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Hemos hecho tarea del campo. Fuimos al campo, en las cercanías, y hemos buscado las plantas asociadas a cada mariposa que habíamos seleccionado. Hemos cogido semillas, hemos cogido esquejes, por supuesto, en la época adecuada. Por ejemplo, hay una púa que es anual, que florece en primavera, y otra planta que tiene la mayoría de semillas en primavera. Luego hay otra planta que tiene las semillas en otoño. Luego hay momentos de esquejes. Si alguna persona se dedica a la jardinería, sabemos que agosto y septiembre son buenos meses para hacer esquejes. Entonces teníamos que adaptarnos a este ritmo. Y con eso trabajo previo de aprender qué son mariposas, a qué plantas están adaptadas y cuándo podemos ir en busca de qué semilla o si no, de qué esqueje o de una planta determinada. Luego, una vez ya realizado este trabajo, teníamos unas cuantas cajas con todas las semillas clasificadas, hemos ido al campo. Porque mientras ya avanzábamos con la estancia, Berriozar nos había cedido 2 terrenos donde podíamos actuar. Una donde podíamos crear una oasis de mariposas diseñada y otro donde queríamos potenciar lo que tienen. Vimos, es un campo de tránsito entre el Monte Escava y Berriozar. Es bonito, es bueno este campo, pero pensamos quizás con nuestra ayuda podemos potenciar este campo. Y la otra oasis más pequeña, adaptada a nuestra posibilidad de un grupo reducido, diseñarla. Entonces nos fuimos al campo, lo marcamos, pusimos esquejes y todo lo que hace falta para marcar en situ. Hablamos con donde se crea el jardín. Cerca están 2 iniciativas, es la Escuela Nature y la Anchotego. Hablamos con ellos, nos ayudaron, ¿no? Para replicar la planta, macetarla, sembrarla, crearla. Al final nos costó algunos arbustos, han costado desde su esqueje hasta su plantación casi 3/4 de años, hasta que se había desarrollado suficientemente el arbusto y el cepión para hacer el trasplante. Y entonces teníamos esos colaboradores donde han mandado algunas veces, gracias a gente del grupo, alumnas y alumnos que han ayudado a excavar, a limpiar, a saber algo del oasis, ¿no? Fomentar un poco la participación de la ciudadanía que hemos podido hasta este momento. Nos gustaría también tener más participación, pero poco a poco. Y siempre adaptado al ciclo natural y sobre todo también a las plantas locales. Resulta, actualmente tenemos alguna extranjera en la oasis porque la Escuela Natura tiene un vivero y nos donaron plantas que son de México, por ejemplo. Hemos dicho, bueno, ahí están donados, los vamos a plantar, no vamos a tirar a la basura, pero entonces tenemos alguna extranjera bienvenida en nuestro oasis, pero generalmente la idea era fomentar que vengan las mariposas de la zona con las plantas de la zona. También conocéis, por ejemplo, la butleya. Es una planta para alimentar a mariposas muy buena, pero a su vez es invasora y esas cosas queríamos evitar, que al final tenemos plantas bonitas, pero a su vez no es tan bueno para el entorno donde hemos previsto o donde estamos realizando el oasis. Bueno, esa era una primera idea cuando hicimos el diseño.
Y pensábamos, bueno, ¿cómo podemos crearlo? Esa es la parte diseñada. Pensábamos en un espacio reducido. Al final nuestra oasis tiene el que tenemos ahora unos 100 metros cuadrados por ahí, un poco menos. Entonces tener caminos respetuosos entre ella. Por ejemplo, aquí pensábamos tener caminos de césped, porque hay mariposas que les encantan las gramíneas. Entonces tener ahí un camino que les marca un poco dentro de, por ejemplo, aquí de las plantas perennes, vivaces, silvestres perennes, entre las plantas aquí anuales, entre un cheto que nos podría proteger algo el oasis, y luego entre algún árbol más alto, pero luego vimos en el lugar ya había algún árbol y no hacía falta plantar un árbol porque las tenemos cerca. Entonces habíamos hecho alguna idea, hemos plasmado y luego seguimos avanzando. Vemos una fecha, aquí pone septiembre de 2022. Entonces un año y más ya ha pasado desde plasmar esta primera idea. Luego ya vimos el lugar, aquí vemos en Macao en Ojo donde se ha creado la zona, ¿no? Aquí la zona diseñada. Al final es un poco más aquí en realidad. Aquí tenemos un pino piñonero que nos ha dado siempre un cobijo en verano con su hermosa sombra, cuando estábamos trabajando, regando las plantas, porque no tenemos riego automático, es un paraje secano, entonces hemos prestado, como se ve aquí, están las huertas ecológicas, que están cerca de la escuela Nature, entonces uno de los hortelanos nos ha prestado la toma, porque es agua común, no va a contador, para ir cada semana en verano a regar la oasis. Ahí tenemos gente que se han empeñado mucho y han ido siempre con mucha constancia, continuidad. Hemos podido sacar las plantas adelante y ahora están bastante bien. Y luego, aquí tenemos una flecha, aquí ese camino rural, o más bien un sendero que han hecho los hortelanos o la gente que pasan por allí. Más arriba está la zona que hace tránsito entre el núcleo urbano y el Monte Escala, donde nuestra idea era potenciarlo, pero es complicado porque esto está bajo un régimen de determinadas ciegas, y en el momento cuando estábamos allí familiarizarnos con la flora que hay, hacer el levantamiento, vinieron botánicas, muy buenas botánicas de Boasti para ayudarnos y levantar estas plantas. Los animales que encontramos allí, estaba de repente todo cegado, y todo lo que queríamos levantar y mirar y con calma analizar ya no estaba. Entonces son procesos, de vez en cuando hay que recogerse y decir, va más lento que pensamos, porque hay que volver a hablar con el ayuntamiento, ver cómo está el régimen del mantenimiento suyo, hay que llegar con nuestra información, ¿no? Luego también, por ejemplo, en esa zona, ahora ven un poco vídeo para ver un poco en primavera dónde estábamos. Entonces, del óvalo ya hemos ido a la mariposa. Nuestro fin era al final hacer una mariposa en el grupo. Nos costó más la idea tener una mariposa. Y gracias a un compañero tenía un dron y nos ha prestado este vídeo para saber cómo era un poco el trabajo que habíamos realizado ya en primavera, de marcar, de preparar, hablar con la gente de las asociaciones o con la escuela Nature cerca, y ya teníamos ya la forma hecha. Entonces esto al final era nuestro planteamiento final. Si vemos aquí abajo la mariposa de la ortiga, esa es nuestra mariposa tan humilde, no tan espectacular quizás como otras, pero eso nos ha servido para hacer el diseño del oasis, familiarizarnos con las mariposas que puedan venir aquí al foraje que vemos ahí abajo al lado de Berriozar, cerca de un nuevo parque también donde se arrasaron con todo le ofrecía la naturaleza. Hay una que se llama Echevaca, un nuevo parque que es una zona cespitosa con arbolado, pero todavía en hospital para insectos y animales. Espero que en el futuro se convierta en algo otra vez agradable. Y al lado estamos nosotros con nuestra oasis. Entonces, esto al final era nuestro diseño final, donde ahora no podemos verlo bien, donde tenemos aquí en cada mancha, en cada fila, lo que queríamos plantar, plantas que estaban asociadas a las mariposas,
que podrían venir. Y en eso estamos. Entonces, por supuesto, agradecemos a todas y todos los que habéis venido. Ahora, no voy a terminar porque luego sigue John, pero siempre quiero hacer mi agradecimiento al Ayuntamiento de Brescia por ayudarnos para facilitar el terreno al Ancho Tego, a Escuela de Natura, porque han ayudado con los alumnos y, por supuesto, por ejemplo, Alberto. No sé apellidos, pero Alberto es, por ejemplo, encargado de la jardinería en Berriozar y vino y se preocupó también por nosotros, por Antonio, es el responsable del vivero. Gente también, por ejemplo, a Carmen Montoro, que nos vino a ayudar con identificar diferentes plantas y hacer una lista. Ya tenemos una lista un poco amplia, pero bueno, luego la ciega que no permite seguir estudiando. Y así estamos. Entonces ahora vuelve la palabra a John para explicaros las curiosidades de las mariposas y también todos estáis invitados. O sea, cualquiera de vosotros puede animaros, venir de vez en cuando, una vez, o formar parte del grupo. Bueno, eso, nuestra idea del oasis también era acercar a la población el mundo de las mariposas, ¿no? Porque nuestra idea de cara al futuro es poner unos paneles en los que aparezcan las distintas especies de mariposas que van a llegar a ese oasis, o pensamos que van a llegar, porque a lo mejor no llegan, pero bueno, generalmente tuvimos en cuenta, como ya ha comentado Mario, especies que tienen capacidad de movilidad y que son capaces de llegar desde el monte, que está muy cerca, o desde otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, eso, y nos interesaba mucho el tema ese de relacionar la planta con la mariposa, ¿no? Que son relaciones que nos parecen muy curiosas, ¿no? Cómo pueden estar dos seres vivos tan unidos, ¿no? Bueno, y nada, comentaros también, acercar a la gente el mundo de las mariposas y resaltar la importancia, ¿no? Lo que os he comentado antes. ¿Por qué es interesante que conozcamos las mariposas? Bueno, porque realizan funciones muy importantes, ¿no? En la naturaleza. Y sobre todo, ¿por qué fomentar un lugar en el que se puedan reproducir, que puedan seguir viviendo? Bueno, porque están muy amenazadas a nivel global, como pasa con la mayoría de los insectos actualmente. En España se han hecho pocos estudios que permitan decirnos si las mariposas están aumentando, disminuyendo. Sí que en los últimos años se están haciendo programas de seguimiento que nos están permitiendo ver esto, pero en Reino Unido llevan estudiando las mariposas desde hace muchísimos años. De hecho, llevan estudiándolas desde 1976 y están realizando un seguimiento bastante detallado. Y bueno, la conclusión es esta, que han disminuido un 50% desde entonces, desde que se hace un seguimiento de estos bichos. Las mariposas son muy fáciles de seguir, porque son llamativas, las ves cuando paseas por el campo. Probablemente haya insectos mucho más amenazados, pero que pasan desapercibidos y no nos damos cuenta, ¿no? Si disminuyen o aumentan. Y aquí en España, en Cataluña, bueno, pues los programas de seguimiento, que son los más antiguos aquí en la península, datan de 1994 y desde entonces se han ido realizando de manera continua. Y se ha visto que las mariposas que están vinculadas a pastizales, a prados, a ambientes abiertos, han disminuido un 71% entre 1995 y 2019. Es una barbaridad. ¿Por qué las mariposas ligadas a prados? Bueno, la mayoría de las mariposas que vemos volar en el campo, que estarían dentro del grupo de las mariposas diurnas, están asociadas a zonas abiertas. Seguramente os habréis fijado, pero abundan más en praderas que en bosques. Así que no les beneficia que las praderas, que hasta hace poco tiempo se aprovechaban con una ganadería sostenible en la que de vez en cuando entraban las vacas, las ovejas en un prado y al rato se pasaban a otro, pues bueno, eso hacía que el pastizal no se perdiera, que siguiese siendo un pastizal, pero no se acabará convirtiendo en un bosque, porque es lo que pasa, si la ganadería deja de pastar en un sitio, empiezan a aparecer los matorrales y después el bosque. Muchas veces decimos, la naturaleza hay que dejarla que evolucione, ¿no? Pero bueno, hay ciertas especies que si nosotros hacemos un manejo adecuado del entorno, se van a ver beneficiadas, y es el caso de las mariposas. Si nosotros mantenemos pastizales,
pues bueno, vamos a beneficiar de estas especies, ¿no? No solo a las mariposas, sino a los ganaderos también. Vale, entonces, ¿por qué se están perdiendo las mariposas? Pues porque cada vez las prácticas agroganaderas tradicionales cada vez son menores. La gente se va a las ciudades y abandona el campo, abandona las actividades que realizaban nuestros antepasados, ¿no? De una manera más sostenible. Y bueno, se ha realizado esto, pero por contra, la intensificación agrícola cada vez es mayor, ¿no? Lo que se ha hecho es campos más grandes, sin setos, se usan pesticidas, se usan fertilizantes y todo esto pues se carga a los insectos, se carga a las plantas y se carga todo. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? La urbanización, bueno, pues claramente lugares aquí en la cuenca de Pamplona se puede ver, ¿no? Lugares donde antes había campos, ahora hay edificios. Bueno, pues eso lógicamente hace que desaparezcan todas las plantas que hay en esos lugares y por lo tanto todos los insectos que están asociados. Y por último el cambio climático. Bueno, pues estas sequías prolongadas que estamos teniendo estos últimos años, pues no facilita la vida a las mariposas. Estos cambios bruscos de temperatura, al ser animales de sangre fría, pues se ven más afectados que nosotros. Y ahora nos vamos a centrar un poco en las mariposas de Navarra y en las mariposas de la cuenca de Pamplona. Entonces, en Navarra somos privilegiados, porque en el grupo de las mariposas diurnas, vamos a ver el grupo de las mariposas diurnas y el grupo de las mariposas nocturnas. El grupo de las mariposas diurnas en la península ibérica es bastante rico, más o menos la mitad de todas las especies de Europa están en la península ibérica y fijaos, el 78% de las especies de la península ibérica están en Navarra, tenemos más o menos el 80% de las especies, que es muchísimo. Y en la cuenca de Pamplona, que es un lugar privilegiado, que ahora veremos por qué, pues tenemos solamente, tendríamos más o menos la mitad o algo más de la mitad de las especies de la península ibérica las tendríamos en la cuenca de Pamplona. Pero es que solo en el monte Ezcaba, aquí al lado, que son 10 kilómetros cuadrados de monte, tenemos el 46% de todas las especies de la península ibérica. Fijaos el paraíso que tenemos aquí. ¿Y por qué en esta zona media de Navarra hay tantas especies de mariposas? Bueno, pues todo eso está relacionado con la elevada diversidad, con la alta diversidad de condiciones climáticas que tenemos aquí. Si nos fijamos, aquí se mezclan el clima oceánico con el clima mediterráneo y eso hace que tengamos plantas de ámbito mediterráneo y plantas de ámbito atlántico u oceánico. Claro, os he dicho que las mariposas están asociadas a plantas, así que vamos a encontrar mariposas asociadas a las plantas del ámbito oceánico y mariposas asociadas a las plantas mediterráneas. Yo creo que hay un dato también, en el monte Ezcaba encontramos ahora testadas, unas 780 plantas testadas, citadas ya en este monte. Entonces, claro, con esa riqueza que tenemos al lado, son casi una tercera parte de toda la planta que tenemos en Navarra, tenemos ya al lado en casa, ¿no? O sea, eso yo creo que también es un dato importante para entender por qué tenemos tantas mariposas en el monte Ezcaba. Eso es. Luego las laderas del monte, la ladera sur pues recibe más horas de sol, es muy mediterránea, la ladera norte pues es más húmeda, entonces cambia también la vegetación, no tiene nada que ver la ladera norte con la ladera sur. Bueno, en Navarra eso, comentaros un poco por encima, ¿no? En la zona sur pues tendríamos un paisaje estepizado, casi semidesértico, en el que vamos a encontrar ciertas plantas y especies de mariposas asociadas a ellas. En la zona media vamos a tener lo que os comento, ¿no? Especies tanto de la zona norte como de la zona sur. En la zona norte, especies pues, que son las típicas que podemos encontrar en otros lugares de Europa. Y también tenemos zonas montañosas. En zonas montañosas va a haber plantas diferentes también y por lo tanto mariposas asociadas a ellas. Bien, en Navarra y en la península ibérica tenemos 6 familias de mariposas diurnas o mariposas que vuelan de día. Y vamos a ir viendo más o menos cómo se identifican.
En primer lugar os voy a hablar de la familia de los papiliónidos. Bueno, dentro de esta familia, que tiene muy pocas especies en Navarra, son 5 especies, vamos a encontrar mariposas de gran tamaño, muy llamativas. La mayoría de las especies van a tener unas prolongaciones en forma de colas en las alas, aquí se puede ver, aquí también, luego hay especies que no las van a tener. Y lo característico es que los anversos y los reversos de las alas son iguales. ¿Qué es el anverso y el reverso? Bueno, pues que la mariposa se ve más o menos igual abierta que cerrada. Os voy a hablar de las especies más frecuentes en la cuenca de Pamplona. Bueno, la primera es la mariposa chupaleches o la mariposa podalirio. Esta mariposa, que la podéis ver volar, además vuela de una manera muy elegante y llama mucho la atención porque es muy grande, la podéis ver en cualquier sitio de la cuenca de Pamplona. Y es una especie cuyas orugas, cuyas larvas o cuyo estado juvenil se alimenta de plantas de la familia de las rosáceas, solo de la familia de las rosáceas. Ahí entrarían el manzano, el ciruelo, el pacharán, el espino albar, plantas muy comunes. Esta sería su oruga, que no tiene nada que ver con el adulto, recuerda a una babosa, y pasa muy desapercibida, se camufla muy bien, parece una hoja. Lo que os comentaba, el reverso y el anverso de las alas es muy parecido. La mariposa macaón, muy parecida a la anterior, de color más amarillento. Bueno, luego el diseño de las bandas de las alas es diferente, pero bueno, se parecen bastante. Cuando las vemos volar se pueden confundir. Y esta especie no está asociada a las rosáceas, sino que está asociada a las umbeníferas, que es la familia a la que pertenecen la zanahoria, el perejil, todas estas especies. El hinojo. De hecho, vamos a comentar lo del oasis. Eso es, en el oasis teníamos una planta donada que en principio no teníamos dentro de nuestro ámbito, es la rura, y plantamos la rura y vimos, justamente a esta mariposa le encantaba la rura, y cada 2 por 3 cuando habíamos ido al oasis, víamos orugas de esta especie de mariposas, y era como el primer paso de decir, mira, ya estamos en buen camino, ¿no? Ya vemos esa oruga tan llamativa, ¿no? Tan buena. La gente que tiene las mariposas sabía sacarle los cuernos, o sea, literalmente agascarla un poco para que saque algo, o sea, era muy, muy gratificante ver porque es también bastante grande, porque hay otras orugas que son más chiquiticas, más no tan, más apercibidas, y entonces era un señal, era un buen señal para nosotros. Eso significa que estamos teniendo algo de éxito, por lo menos, por ahora. Es una especie que vuela mucho, se desplaza mucho, entonces es fácil que llegue. Si en nuestro jardín tenemos perejil, zanahoria, pues a lo mejor tenemos la suerte de encontrarnos orugas de esta especie, que llega volando a cualquier sitio. Luego tenemos la familia de los piéridos, son mariposas un poquito más pequeñas, de mediano tamaño, y en ellas predomina el color blanco y el amarillo. En Navarra tenemos 19 especies, y vamos a ver pues, las más características, las más llamativas o las más frecuentes. La limonera. Bueno, pues no hace falta explicar por qué se le llama limonera. Y esta especie es muy curiosa, porque es de las primeras especies que empieza a volar en primavera. Los primeros días, de hecho en invierno últimamente, estos últimos años cada vez se ve volar antes, porque los inviernos cada vez son menos fríos. Entonces ya en los días buenos de enero, finales de enero, principios de febrero, incluso depende de cómo vaya el año. Es una de las primeras especies que vemos, y es porque despierta de la hibernación. Hay mariposas que hibernan. No solo los osos hibernan y los mamíferos hibernan, también lo hacen los insectos. Esta especie, además, no hiberna oculta en una cueva, sino que hiberna entre la vegetación. Se mete en un zarzal, le gusta mucho el acebo también, el acebo, la zarza, la hiedra, le gustan plantas que conservan la hoja en invierno, y ella se cobija ahí
pero está en la intemperie, o sea que es capaz de aguantar las heladas. Reduce su metabolismo al máximo y así es capaz de aguantarlo. El macho es amarillo, la hembra es blanquecina. Aquí podéis ver un cortejo, un macho y una hembra, la hembra es la que está detrás. Y esta especie está asociada a otro grupo de plantas, que es el grupo de las rhamnáceas, que ahí entrarían el aladierno, que no sé si conocéis, son plantas más desconocidas, son arbustos, el espino cerval. Luego están las blanquitas y blancas. Los que tengáis huertas seguro que la conocéis y seguro que la apreciáis mucho, porque es una plaga de la coliflor, de bueno, todas las plantas de la familia de la berza, ¿no? De la col. La blanca de la col es grande, la blanquita de la col es pequeña. La blanca de la col tiene unas manchas negras en el borde de las alas que la blanquita de la col las tiene más reducidas. Y la oruga de la blanca de la col tiene este diseño amarillo-negro y la de la blanquita verde, pero las dos las vamos a encontrar en las mismas plantas. Estas van a vivir en grupo, las de blanca de la col van a comer, siempre se van a desplazar en grupo, comen juntas, y las de la blanquita de la col son solitarias. Cada una tiene su forma de... Muy comunes las dos, porque bueno, pues además si les ofrecemos en nuestros huertos comida, pues ellas están muy contentas y se adaptan a cualquier tipo de ambiente. Se pueden desplazar, eso siempre. Las que se pueden desplazar son las que vamos a ver frecuentemente. La familia de los licénidos, estas son muy bonitas, muy pequeñas, muy bonitas porque tienen colores así muy brillantes. La mayoría son azuladas, de un color azulado cuando abren las alas. Su característica más definitoria, vamos a decir, es que las antenas tienen bandas blancas y bandas negras. Entonces, si veis una mariposa que tiene las antenas anilladas en blanco y negro, será de esta familia, es un licénido. Pues luego el color ya veis que varía, hay algunas que sean azules, otras que sean marrones, otras que serán verdes. Y las orugas tienen un comportamiento muy curioso, ya que tienen unas glándulas especiales al final de aquí se llega a ver algo, pero bueno, no se distingue. Tiene unas glándulas que producen una sustancia azucarada, como hacen los pulgones. Y esa sustancia azucarada va a atraer a las hormigas. ¿Y por qué les interesa atraer a las hormigas? Pues porque las hormigas son unos insectos bastante agresivos, pocos seres se atreven con ellas. Además tienen, pues es el ácido fórmico, ¿no? Que es un veneno que expulsan ellas. Y bueno, pues mientras la oruga le dé de comer a la hormiga, pues la hormiga va a estar feliz y le va a interesar conservar a esa oruga. Va a decir, esto es una fuente de alimento para mí y la va a proteger contra los depredadores. La utiliza como protectora. Así que si veis en alguna planta varias hormigas juntas, ahí en una zona, en una flor, en una hoja, acercaos porque pueden ser pulgones o pueden ser orugas de la familia de los licénidos. Esta especie, que es muy particular, está asociada, bueno, no os he comentado, bueno, lo voy a comentar ahora, sin problema. Esta especie tiene un ciclo biológico muy peculiar y os lo voy a explicar ahora paso a paso. Bueno, todo comienza cuando la hembra, una vez fecundada por el macho, pone los huevos en las flores del orégano. En Navarra solo en el orégano, en otros lugares de Europa y de la península ibérica en plantas de la familia, en plantas parecidas al tomillo, en el serpón. Pone los huevos, este es el huevo, claro, este huevo mide como mucho 1 milímetro, es muy muy pequeñito, y de este huevo saldrá una oruga tras 2 semanas. Esa oruga se va a ir alimentando durante 2 semanas de las flores del orégano y llega un momento en el que ella ya se deja caer al suelo. Y empieza a producir una sustancia que imita el olor que producen las larvas de las hormigas de un género, de un solo género, que es el género Myrmica, o sea, hormigas de este género. Es espectacular cómo han podido mimetizar el olor específico de una especie o de un género de hormigas. Bueno, pues cuando las hormigas que andan por la zona detectan el olor,
se acercan pensando que esa oruga que hay en el suelo es suya, que es una larva propia que se ha perdido, y se la llevan al hormiguero. Y en el hormiguero, la oruga de la mariposa se empieza a alimentar de las larvas y de las pupas de las hormigas, así que depreda sobre ellas. Es muy lista. Y como huele a larva de hormiga, las hormigas piensan que es una larva suya y no la molestan. Una vez que completa el desarrollo, la oruga crisalida en el hormiguero, bien protegidita, pasa el invierno en el hormiguero, y en junio o julio la mariposa eclosiona de la crisálida y sale al exterior. Y así se reinicia otra vez el ciclo. Claro, eso de estar muy asociada a una planta, al orégano, y además a las hormigas del género Myrmica, pues la pone en una situación muy comprometida, porque como le falle una de las dos, no tiene nada que hacer. Es una especie pues, que encontramos en lugares muy concretos, donde hay abundancia de orégano y además está la hormiga. El orégano, particularmente, es una especie de planta a la que le beneficia el pastoreo. Entonces, claro, si dejamos de pastorear una zona, el orégano se va perdiendo y por lo tanto esta especie también. Tenemos distintas especies de esta familia, son bastantes aquí en Navarra. Y bueno, se suelen agrupar en charcos, en zonas donde hay barro húmedo. Y solo encontraremos machos. Los machos son los únicos que se acercan a estos charcos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque necesitan de los minerales que están disueltos en ese barro para madurar sexualmente y para poder reproducirse. Las hembras no lo necesitan, así que si veis mariposas libando sales de un charco serán machos. La familia de los ninfálidos es la familia más amplia, en Navarra tenemos 81 especies y destacan por su diversidad en formas, tamaños y colores. Son muy variables, pero todas ellas van a tener el primer par de patas atrofiado. Si vemos una mariposa con 4 patas, que realmente no tienen solo 4 patas, sino que tienen el primer par de patas chiquitito, atrofiado, pues será de esta familia. Ya puede ser grande, pequeña, o negra, o blanca, da igual. La mariposa pavo real, que es muy llamativa, bastante común en el norte de Navarra. Es una especie que se desplaza también muchísimo y está asociada a las ortigas. A esas plantas que despreciamos, pues ella depende de las ortigas para sobrevivir, ya que la oruga, que es esta que veis aquí, se va a desarrollar en ortigas. Es bastante fácil ver agrupaciones de orugas de esta mariposa sobre las ortigas en primavera. Comentaba, la vanesa de los cardos. Esta sí o sí va a llegar a nuestro oasis. No nos cabe duda. Bueno, pues tenemos cardos, o sea... hay que tener cardos. Es verdad que esta especie come casi de todo. Malvas, cardos, ortigas, le da igual la planta. Y eso le beneficia a ella, claro, porque si tú comes muchas cosas, pues vas a tener más ventajas, ¿no?, a la hora de sobrevivir. Y esta especie realiza todos los años una migración. Y es que cuando en el norte de Europa llega el frío, esta especie se desplaza hacia el sur. No es como la limonera que tenía la capacidad de hibernar, sino que esta o se escapa o se muere con las primeras heladas. Entonces se desplaza hacia el sur de Europa, donde irá criando, irá dejando descendencia, y la descendencia es la que seguirá moviéndose hacia el sur. Y llegan hasta el centro de África, hasta el Sahel. Claro, hacen coincidir su llegada con la época de lluvias allí, donde hay plantas y hay comida. Y al revés, cuando esta zona se seca, suben hacia el norte de Europa, aquí es primavera y aquí ya pues tienen plantas para alimentarse. Lo hacen, no penséis que una sola mariposa es capaz de realizar todo el viaje, sino que lo hace en varias generaciones. Y se dice que es el insecto que recorre mayores distancias en el mundo. La familia de los hespéridos es una familia pues, que no llama mucho la atención. Las mariposas de esta familia son muy pequeñitas, no tienen colores muy llamativos en general y destacan por tener los ojos y las antenas separadas, no se tocan entre ellas. El resto de las mariposas que hemos visto, de las familias que hemos visto,
pues sus especies sí que se tocan, ¿no? Los ojos salen del mismo punto y las antenas del mismo punto, en este caso no. Aquí, por ejemplo, tenemos una ajedrezada que se le llama así porque las manchitas estas que tienen las alas recuerdan al diseño del tablero de ajedrez. Y bueno, pues eso, recuerdan, parecen más polillas que mariposas. Esta es de la misma familia, pero es muy llamativa. A mí me gusta mucho esta especie, además la forma que tiene de volar es muy peculiar, vuela como si estuviese saltando, como a saltitos. De hecho el nombre pues que le pusieron es saltarina por eso. Y ya a una distancia, sin ver bien lo que estás viendo, la forma de volar ya es muy característico, es como si estuviese saltando arriba y abajo. Y podemos identificarla en la distancia. Esta es muy característica de pastizales húmedos. En el norte de Navarra es bastante frecuente y aquí en el Monte Ezkaba no la encontramos en la ladera sur, sino que la encontramos en la ladera norte, donde los pastizales son más húmedos. Y para terminar con las mariposas diurnas, os hablaré de la familia de los riodínidos. La familia de los riodínidos solo tiene una especie, solo un representante en Europa, ya que es una familia con la mayoría de sus especies en los trópicos. Y bueno, una curiosidad es que los machos, solo los machos de esta especie, tienen 4 patas en vez de tener 6. Solo tenemos una especie que es esta, que es la lucina, y está asociada a las prímulas. Aquí en el Monte Ezkaba también la encontraremos en la ladera norte, que es donde están las prímulas. En la ladera sur es difícil encontrar prímulas, en la ladera norte es un poco más fácil. Y esto sería un poco un resumen de las mariposas diurnas que tenemos en Navarra. Sobre las mariposas nocturnas podemos comentar que hay muchísimas más especies que mariposas diurnas. De hecho, en Europa tenemos más de 10.000 especies, en la península ibérica prácticamente la mitad de todas las especies europeas, y en Navarra hay muy pocos estudios. Casi nadie las ha estudiado, hay gente que ahora mismo está estudiándolas, pero están muy poco estudiadas y por ahora habrá censadas unas 900. Claro, están menos estudiadas porque son más difíciles de ver. Si vuelan de noche o vas con una trampa de luz por la noche al campo, es muy difícil censarlas. En la península ibérica hay 79 familias, no me voy a detener en todas ellas porque podríamos estar aquí hasta, pues no sé, podríamos pasar unos días hablando sobre ellas. Y vamos a hablar de familias que para mí pues son llamativas o son especiales o frecuentes en Navarra. La familia de los satúrnidos comprende las mariposas más grandes del mundo. En Navarra tenemos solo 4 especies, todas ellas, si no me equivoco, primaverales, ¿sí? Solo se pueden ver en primavera. Y os he comentado antes que las mariposas se alimentan de sustancias azucaradas que se encuentran en las plantas. Bueno, pues en este caso tienen la boca atrofiada y no se van a alimentar. Claro, si no son capaces de alimentarse, ¿cómo sobreviven? Bueno, pues se aprovechan de las reservas de energía de la larva. La larva sí que se alimentó en su día, entonces la mariposa se está aprovechando de las reservas de energía que guardó la larva. Y bueno, pues destacan por tener dibujos en forma de ojos en las alas. Viven muy poco, pues viven una semana, una cosa así, viven muy poquito. Y esos ojos tan llamativos que tienen en las alas es para parecer más grandes y que los depredadores no se las coman. La isabelina. Esta especie es bastante peculiar porque se considera propia de la península ibérica. Fuera de la península ibérica la encontramos en los Alpes, pero piensan que puede ser introducida. Entonces, bueno, podemos decir que es un endemismo que es propia de la península ibérica. Es primaveral. Aquí en Navarra la encontramos en todas las zonas en las que haya pinares de pino silvestre y pino laricio, ya que su oruga se va a alimentar de las agujas del pino. Y es muy muy grande. Cuando la ves por primera vez te llama muchísimo la atención porque es gigantesca y los colores también son espectaculares. De hecho, cuando la encontraron por primera vez en la península ibérica, se pensaron que era una especie tropical, que no era de aquí.
No se imaginaban que una especie tan bonita podía estar aquí. Bueno, este es el típico hábitat, ¿no?, de la isabelina, con pino silvestre, y bueno, pues si se mezclan con más especies, pues mejor, ¿no? El gran pavón, la considerada mariposa más grande de Europa, la mayor mariposa de Europa, y esta especie también es primaveral, y sus orugas no se alimentan del pino, sino que se van a alimentar de muchas especies de árboles, desde el olmo al fresno, el nogal, el manzano, bueno, muchas especies de plantas, así que es más frecuente que la anterior. Esta es la oruga, es enorme, como os podéis imaginar, y aquí está en un olmo, pero bueno, la podemos encontrar en muchas especies de árboles. Tiene estas verrugas de color azul, con estos pelos, bueno, es muy muy llamativa. No es urticante, la podemos tocar sin ningún problema. La familia de los notodóntidos, pues en esta familia encontramos mariposas no muy llamativas, de colores blancuzcos, marrones, no son llamativas. Tienen un cuerpo piloso con mucho pelo, las patas las suelen poner las patas delanteras hacia adelante cuando se posan. Y lo peculiar de esta familia es que las orugas son muy llamativas. Aquí, por ejemplo, tenemos la oruga de la polilla del chopo, que pues es una pasada, es un bicho que, bueno, estas colas que veis aquí, estos látigos de color rojo, pues los saca solo cuando se siente amenazada. Luego estos ojos, que no son ojos, sino unas manchas en forma de ojo, pues simulan un bicho más grande de lo que es, porque realmente los ojos de la oruga estarían aquí. Entonces, bueno, yo creo que pocos se atreverán a comérsela. Y pues ya veis que la mariposa no es muy llamativa, pero su oruga, pues sí. Polilla del chopo porque se encuentra en el chopo y en el sauce. Podemos encontrar esta oruga en esas dos especies de árboles. Este es otro ejemplo, que es la polilla langosta. Yo la primera vez que vi esta oruga no sabía qué estaba viendo, no sabía qué era, no sabía si era alien o no, con esa cabeza, era una cosa rarísima. Y bueno, pues eso, la mariposa, como podéis ver, pues muy peluda, con las patas hacia adelante, pero no es muy llamativa. La familia de los esfíngidos, seguro que muchos de vosotros conocéis a la esfinge colibrí, que es esta que tenemos aquí, que mucha gente me ha llegado a comentar, he visto un colibrí, pero no es un colibrí, es una mariposa que se comporta igual que un colibrí. Y bueno, esta especie, que es del grupo de las mariposas nocturnas, pero vuela de día, no todas las mariposas nocturnas o polillas van a volar de noche, sino que algunas lo harán de día, pues va a estar asociada a los cuajaleches, a los galium. Aquí, por ejemplo, podemos ver un huevo sobre unas hojas de galium. Y esta es la oruga, que todas las orugas de esfíngidos van a tener un apéndice al final del cuerpo. Si veis una oruga con un apéndice al final del cuerpo, es de la familia de los esfíngidos. Antenas en forma de maza, así que acabadas en una maza, así que podríamos decir que son diurnas, es una excepción. Siempre vamos a encontrar excepciones. Entonces es un grupo de mariposas nocturnas que tiene las antenas como no las debería tener, ¿no? Como la definición no nos dice que las tiene que tener. Bien, son diurnas también y son tóxicas, contienen cianuro de hidrógeno. De hecho, con esos colores tan llamativos, con esos colores de alarma, ya no están avisando, no me comas que soy venenosa. Y de hecho confían mucho en su camuflaje, porque cuando nos acercamos a ellas, normalmente no huyen, ellas confían en su defensa. Y en Navarra tenemos unas cuantas especies, os he puesto esta porque es la más bonita, en mi opinión, porque combina 3 colores, muchas de ellas solo combinan 2, bueno, pues en este caso combina 3 colores. Y la familia de los sésidos es muy peculiar porque no te imaginas que esto vaya a ser una mariposa, piensas que es una avispa, y no, es que ellas lo que quieren, bueno, lo que quieren es eso, lo que quieren es que nosotros pensemos que son avispas, cuando no lo son. Porque ellas son inofensivas, pero saben que los pájaros no se van a atrever con ellas porque piensan que van a tener un aguijón cuando no lo tienen. Entonces están mimetizando, ¿no?, a una avispa.
y las vamos a encontrar durante el día también. Vale, esto es un resumen de lo que tenemos por aquí por Navarra. Entonces, si queréis ampliar vuestros conocimientos, pues podéis dirigiros a estas dos publicaciones que están muy bien. Una trata sobre las mariposas diurnas de toda Europa, vienen todas las especies. Y la segunda trata sobre las especies de mariposas diurnas y nocturnas de la península ibérica, que también vienen todas las especies. Y luego hay, pues aquí os pongo también 3 páginas web en las que hay información interesante sobre cómo identificar las distintas especies y curiosidades. Y nada, y con esto terminaríamos. Si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar sin problema.